Estimadas maestras, directoras y supervisoras, estimados maestros, directores y supervisores, es un placer saludarlos desde la Escuela Secundaria Federal número 25, Benito Juárez García, en el municipio de Palenque, Chiapas, en el marco del taller intensivo de formación continua para docentes, con el que culminamos el ciclo escolar 2023-2024. Este año ha sido muy importante para la educación de nuestro país, pues marcó el inicio de la implementación del Plan de Estudio 2022. Sé que este mensaje lo van a escuchar en diferentes momentos y circunstancias porque atravesamos por varias situaciones climáticas en la diversidad que caracteriza a nuestro país. Hemos sido testigos de su compromiso para concretar la nueva propuesta curricular a través del acompañamiento que hemos realizado a las sesiones de los consejos técnicos escolares. Hemos recorrido más de 60,000 escuelas de educación pública inicial, preescolar, primaria y secundaria a lo largo de este ciclo. Casi 8,000 escuelas durante cada sesión. Sepan ustedes que hemos tomado en cuenta y sistematizado sus apreciaciones y opiniones de todo lo que discuten en los colectivos escolares. Destaca el fortalecimiento del trabajo colectivo, la toma de decisiones colegiadas y el ejercicio de la autonomía profesional para la construcción del programa analítico y la planeación didáctica. Algunos de los elementos que los colectivos docentes consideran necesario profundizar son la evaluación formativa, la función y el propósito de los ejes articuladores, el proceso de contextualización de los contenidos que atiendan a la diversidad de cada comunidad y la distribución de los contenidos a lo largo del ciclo escolar. Esto significa conocer más y mejor el plan de estudio. Acercarnos a las maestras y los maestros nos ha permitido escucharlos para comprender que sí hay un cambio de paradigma educativo. Así lo expresa, por ejemplo, la maestra del municipio de Tlatacuitepec, en la Sierra de Puebla, que nos dice: tengo claro lo que necesito enseñar a mis alumnos y sé que puedo hacerlo desde la realidad de esta comunidad. Asistir, acompañarlos, compartir con ustedes en los consejos técnicos nos ha servido también para hablar con directoras, directores, supervisoras y supervisores y pedirles que contribuyan a fortalecer la autonomía profesional de las y los docentes desde su acompañamiento y orientación pedagógica. Desde su concepción, la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana se planteó como principio y como una de sus finalidades la revalorización y dignificación del magisterio. En el ámbito pedagógico, la revalorización se expresa en el reconocimiento de que son las maestras y los maestros quienes mejor conocen a las niñas, niños y adolescentes, a las comunidades de las que las escuelas forman parte y tienen una formación que les permite decidir cómo reconocer los saberes de sus estudiantes, cómo enseñarles y cómo valorar lo que están aprendiendo. La autonomía profesional es una atribución que confiere el Plan de Estudio 2022 a maestras y maestros. En las reformas anteriores, muchos docentes experimentaron los efectos de un currículo sobrecargado, fragmentado, homogéneo, que daba poco margen a las necesidades e intereses de las y los estudiantes, así como a la imaginación y creatividad pedagógica de las y los docentes. Era un currículum que ponía énfasis en los resultados de aprendizaje en lugar de los procesos, que prescribía a detalle la labor docente y no daba cabida a los procesos diferenciados que tiene cada persona y comunidad para aprender. Es importante que reconozcamos que el actual plan de estudio está sustentado en una concepción distinta acerca de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Por esta razón, en este taller intensivo les invitamos a profundizar en torno a la evaluación formativa. Hemos escuchado las voces de maestras y maestros que nos comentan que requieren conocer estrategias e instrumentos de evaluación formativa que sean congruentes con los planteamientos de la nueva escuela mexicana. Todavía hay mucho que reflexionar y aprender en torno a la evaluación formativa. Por esta razón, en la primera sesión del taller abordaremos el tema recuperando su experiencia docente durante este año y los textos que han revisado. En sesiones anteriores del Consejo Técnico Escolar hemos abordado algunas características centrales de la evaluación formativa, entre ellas el sentido de la evaluación. Evaluamos para apoyar el aprendizaje de nuestros estudiantes.
Evaluamos para acercarnos a comprender cómo las niñas, los niños, los adolescentes se están aproximando a los conocimientos. Evaluamos para modificar nuestra intervención pedagógica, para ajustar lo que estamos trabajando cuando es posible en el momento en que desarrollamos nuestra planeación didáctica y también para ajustar nuestras intervenciones futuras. En esta propuesta curricular, la evaluación tiene una dimensión referida a los estudiantes y otra relativa a los docentes, y su propósito es apoyar tanto el aprendizaje como la enseñanza. Para apoyar el aprendizaje de nuestros estudiantes como maestras y maestros, debemos clarificar qué es lo que van a aprender, cuál es el sentido de lo que aprenderán, de ser posible construirlo con ellas y ellos, observarlos, escucharlos, hacerles preguntas, revisar sus trabajos. Cada una de estas estrategias, observar, escuchar, preguntar, requiere ser analizada con detenimiento. Por ejemplo, es importante revisar las maneras en que formulamos preguntas a nuestros estudiantes y reconocer si éstas estimulan sus ideas o si solo les implica completar una frase que hemos iniciado. Si son preguntas que alientan la búsqueda de múltiples respuestas o si tienen una respuesta única, si el trabajo en el aula permite la formulación de preguntas por parte de las y los estudiantes y si damos espacio para que indaguen y profundicen al respecto. También es importante pensar en el tiempo que damos a las y los estudiantes para responder a las preguntas. Esto contribuye a que alumnas y alumnos reconozcan que el aprendizaje requiere cuestionarse sobre este proceso, que lleva tiempo e implica buscar diferentes alternativas. El trabajo por proyectos que han impulsado en sus escuelas ha supuesto un cambio fundamental en las maneras en que nos acercamos al conocimiento. Los proyectos fortalecen la participación de los estudiantes, el diálogo y la colaboración, situaciones que son igualmente importantes para los procesos de evaluación. Les invito a que en este taller compartan con su colectivo las experiencias de evaluación formativa que han desarrollado y las analicen críticamente para identificar formas de mejorarlas. La segunda sesión de este taller intensivo está destinada a reflexionar en torno a la interculturalidad crítica. La interculturalidad crítica es un eje articulador y en este sentido es un tema de relevancia social que atraviesa todo el currículo. Nos brinda una perspectiva ética para aproximarnos a los contenidos y nos exige analizar la realidad con una mirada crítica para encontrar situaciones de enseñanza que permitan a niñas, niños y adolescentes otorgar un significado personal a lo que aprenden. Los invitamos a comparar la perspectiva de la interculturalidad crítica en la nueva escuela mexicana con otros enfoques de interculturalidad y reconocer los desafíos que implica comprometerse con esta perspectiva que nos mueve a analizar, como parte del trabajo pedagógico, las relaciones en el aula, la escuela, la comunidad y el entorno, para reconocer diferentes expresiones de la diversidad y apreciarlas como riqueza. Se trata de analizar críticamente las relaciones sociales para identificar a los grupos que no son considerados, que no son escuchados o a quienes no hemos dado oportunidad de expresar su identidad, saberes, lengua o cultura. Esta perspectiva nos obliga a buscar estrategias para cuestionar y evitar actitudes discriminatorias o racistas. La reflexión y análisis sobre este tema nos permitirá profundizar sobre la función y el propósito de los ejes articuladores, su papel en el proceso de contextualización de los contenidos que atiendan a la diversidad de cada comunidad. Recordemos todo lo que significa en integración curricular el trabajo que día a día se desarrolla en las aulas, los ejes de inclusión, igualdad de género, vida saludable, artes y experiencias estéticas, apropiación de la cultura a través de la lectura y la escritura, pensamiento crítico e interculturalidad crítica del que ahora estamos hablando. Finalmente, para la tercera sesión de este taller, la propuesta de continuar con el trabajo que iniciamos en la anterior sesión del Consejo Técnico Escolar con respecto a la preparación del inicio del ciclo escolar 2024-2025. Ustedes cuentan con mucha información sobre los aprendizajes que alcanzaron sus estudiantes, pero además conocen cómo ellas y ellos se han apropiado de esta nueva forma de aprender. Han tenido oportunidad de trabajar proyectos y en muchos casos de planearlos de manera conjunta y trabajar la evaluación formativa. Ustedes son quienes mejor conocen a las niñas, niños y adolescentes. Todo este conocimiento sobre sus estudiantes es muy valioso y puede apoyar a las maestras y los maestros que van a atender a sus grupos en el próximo ciclo escolar.
Les sugerimos que compartan toda aquella información relevante de sus estudiantes del desarrollo del programa analítico y sus planeaciones didácticas y el uso que dieron a los nuevos libros de texto en su trabajo cotidiano. Hay que recordar a las familias la importancia de ir armando una biblioteca en casa que permita conservar los libros de texto, particularmente nuestros saberes, múltiples lenguajes, la cartografía de México y el mundo, y México, grandeza y diversidad. Hemos incluido nuevamente el mensaje de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que podrán revisar completo o en cápsulas donde se destaque el papel que maestras y maestros han tenido en la transformación educativa. Estoy segura de que este taller será muy exitoso. Les deseo un feliz receso escolar. Gobierno de México.